viene girando un ángulo planetario, golpeando las paredes del infinito. Sí, bueno, para entender la situación política, el papel de Monadeso y la situación del movimiento popular en Panamá en este momento, obviamente hay que conocer de alguna manera sus antecedentes. Panamá es un país donde podríamos señalar que desde los años, fines de los años 50, 1958 específicamente, se desarrolla un movimiento importantísimo del movimiento estudiantil pidiendo mejores condiciones educativas y protestando contra la injerencia de los sectores militares. Nosotros podríamos decir que ese es el inicio de un ascenso del desarrollo del movimiento popular panameño, porque podemos encontrar manifestaciones de esto en el movimiento obrero, con grandes huelgas y organizaciones en el sector bananero, marcha del hambre y la desesperación de Colón, la marcha de los cañeros, en el caso de Aguadulce, y otros movimientos obreros. E igualmente ocurre en el movimiento campesino, estudiantil, movimiento patriótico y otros, ¿no? Esos 10 años de ascenso del desarrollo del movimiento popular, que incluyen la lucha del 9 de enero y demás, es decir, son truncadas por el golpe militar que se da en octubre de 1968. En ese momento la represión fue violenta, mucha gente fue encarcelada, exiliada e incluso asesinada por la dictadura militar. Estos hechos, como señalamos, dislocaron al movimiento popular, lo desarticularon. Y con el tiempo la dictadura militar fue reestructurando, levantando algunas organizaciones, pero bajo un patrón de sometimiento a las líneas políticas y de apoyo al gobierno militar. Esto obviamente le restó independencia y le restó fortaleza, le restó organización al movimiento popular. De hecho, hubo sectores que fueron totalmente suprimidos, como el movimiento magisterial, que no vuelve a resurgir hasta el año 79, o casos como el del movimiento estudiantil, que fue desarticulado al tomar la universidad, violentar la autonomía universitaria, reabrirla bajo nuevos signos o nuevas reglas que han impedido hasta la fecha de hoy la reorganización de la Unión de Estudiantes Universitarios. Y hubo otros elementos respecto a la Federación de Estudiantes de Panamá, donde esta fue desarticulada, reestructurada por el régimen militar, pero con patrones paternalistas y de corrupción que terminaron por hacerla desaparecer del escenario político nacional. Y esto era importante porque precisamente el movimiento estudiantil panameño fue el que llevó la vanguardia en la lucha por la defensa de la integridad territorial y el respeto a la soberanía nacional panameña. Yo diría que hay una serie de intentos de recuperación del movimiento popular panameño. Podríamos empezar por el hecho del movimiento obrero, que logra un gran avance a través del sindicato de la construcción Suntra, que al oponerse a las medidas de flexibilización laboral, es decir, se proyecta a nivel nacional en una lucha a través de una huelga de más de 13 días. De igual manera, este movimiento, junto con otros sindicatos y otras organizaciones, presentan una gran resistencia a las medidas neoliberales de privatización, de modificación de la situación de la seguridad social en Panamá. Esto da origen a la constitución de Frenadeso. Nosotros, a través de los documentos de Frenadeso, podemos traslucir claramente, es decir, conociendo sus antecedentes y viendo la proyección y los planteamientos de sus dirigentes, de que Frenadeso está en un proceso de recuperación del movimiento popular, de rearticulación del movimiento popular,
y de realizar un trabajo de concientización, organización y movilización del pueblo. Esto se inicia tal vez partiendo de una serie de luchas reivindicativas, pero es obvio cuando nosotros vemos los planteamientos de sus dirigentes, vemos los planteamientos en sus documentos, de que su dirigencia tiene una clara concepción estratégica, tiene objetivos claros y tiene un camino claro a seguir. Nos parece a nosotros que de lo que se trata al plantear la construcción del poder popular, lo que está conduciendo es a la organización gradual de la población de una manera independiente de la influencia de los sectores burgueses, de sus partidos y de sus instituciones. Esto es importante porque el movimiento, como señalamos, había sido desmantelado en términos organizativos, pero también en términos ideológicos había sido desarmado. Hoy estamos en ese proceso, podríamos decir, de rearme del movimiento popular en cuanto a sus concepciones, en cuanto a su independencia, en cuanto a su claridad clasista, es decir, la identificación de sus intereses, pasando de una condición de clase en sí a una clase, para así decir, consciente hacia dónde va. Y Frenadeso en sus documentos plantea claramente la necesidad de una constituyente originaria, que significa la convocatoria o autoconvocatoria popular a una constituyente para reformar, para transformar, para refundar la sociedad panameña, la república. Esto a nosotros nos parece importante, nos parece de un profundo trasfondo y contenido revolucionario, que lo que busca es casualmente producir un cambio que parte obviamente de la reorganización del movimiento popular, de abrir conciencia respecto a la necesidad del cambio y de tener una vía a través del cual ese cambio se pueda expresar y dar. Obviamente esto no es mecánico, no es fácil tampoco, y en el camino se abrirán debates, luchas y situaciones que llevarán o obligarán al movimiento popular a tomar decisiones necesarias para garantizar el avance del movimiento popular hacia un objetivo final fundamental, que es el de la toma del poder por parte del movimiento popular. Nadie sabe qué cosa es el comunismo, y eso puede ser